Viernes de Salud, la entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Federico Núñez, quien es director de Secanot, y nos acompaña el eminente neurocirujano, el doctor José Joaquín Puello. Caballero, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por permitirnos cerrar con un tema tan importante como la salud y así desintoxicar un poco de los temas políticos. Yo vi una rueda de prensa en esta semana de ustedes, ambos, y me llamó mucho la atención, porque desconocía que eso existía. Es decir, que ahí ustedes en Secano hacen una operación para fines del Parkinson, es decir, para no curar, sino para mejorar. ¿Qué es el Parkinson y en qué consiste la cirugía? Bueno, con permiso de Federico, hago la introducción. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. A medida que el cerebro humano va envejeciendo, va perdiendo sustancias y moléculas. Y una molécula muy importante para todos nosotros, para que el cerebro funcione bien, se llama dopamina. Entonces, esa sustancia se produce en la profundidad del cerebro. A medida que envejecemos, más o menos un 1% de la población lo sufre. Lo que quiere decir que en República Dominicana, en este momento, debe haber más de 1000 personas sufriendo de esta enfermedad, por lo menos. Lo que pasa es que es acumulativo, es 1% por año. Sí. Lo que quiere decir que debe haber miles de dominicanos sufriendo de enfermedad de Parkinson. Se manifiesta de la siguiente manera: generalmente el paciente comienza con un temblor unilateral, empieza a temblar la mano, y es interesante decirlo como es, porque esta enfermedad fue descrita a finales del siglo XIX por un médico británico que se llamaba William Parkinson, y él describió lo que llamó la parálisis agitante. Eso quiere decir que el paciente con la mano en reposo comienza a temblar. Eso va progresando y entonces se acompaña de otros síntomas. Empieza entonces la rigidez de la mano, ya los movimientos ya no tienen la dexteridad que deben tener, pierden habilidad y destreza, los pasos comienzan a ponerse muy cortos, el paciente empieza a encorvarse, le da dificultad para pararse, para caminar, y la cara se pone rígida, ya no pestañan. Entonces, esa es la enfermedad de Parkinson. Al final de la vida de un parkinsoniano aparecen otras manifestaciones ya muchos años después, porque el Parkinson no mata inmediatamente, ni mata, lo único es que te deshabilita como ser humano. Y finalmente comienzan entonces también los trastornos cognitivos, ya pierde un poco de la memoria, etc. Y desgraciadamente un número importante de pacientes entonces lo empiezan a hacer del otro lado del cuerpo. Entonces el temblor es Doctor, bilateral. pero no todos los pacientes de Parkinson tienen temblores. Hay algunos que tienen más rigidez que temblores. Así es. El Parkinson se divide tiene subdivisiones. Hay pacientes que solamente tienen el temblor nada más, pero otros tienen la rigidez. La rigidez quiere decir que el paciente, cuando usted le hace un movimiento de flexión y de extensión de la mano, ese movimiento no lo hace como lo estoy haciendo yo, sino que lo va haciendo y se llama el signo de la rueda dentada. O sea, el paciente va haciendo esto y eso nos hace el diagnóstico inmediatamente. Y otros hacen lo que se llama bradiquinesis. Eso quiere decir en medicina la lentitud de los movimientos. Uno lo ve caminando y entonces son pasos muy cortos y a veces hacen signos importantes. Por ejemplo, tratan de caminar hacia adelante y no pueden, caminan hacia atrás y viceversa. Entonces es una enfermedad altamente inhabilitante. Ya. Entonces, ¿la cirugía en qué consiste? Bueno, hay varios tratamientos. Obviamente la mayoría de los pacientes se tratan con medicamentos. El medicamento es un derivado sintético de la dopamina que de manera normal la conseguimos en las farmacias. Hay varias, pero el que más utilizamos se llama levodopa. Y ese medicamento sí puede detener la enfermedad por un tiempo y mejora a los pacientes, pero hay pacientes que no mejoran. Entonces se hace necesario operarlos. La operación tiene dos nichos. Hay un nicho que se llama el nicho ablativo. Eso quiere decir la destrucción del ganglio que produce o de la zona del cerebro donde está localizada la enfermedad, que se llama, son dos metas que tenemos ahí.
Uno se llama globo pálido, el otro se llama núcleo subtalámico. Entonces, nosotros destruimos uno de esos Pero hay dos que abrir el núcleos. cráneo. Se hace a través de un agujerito muy pequeño en la cabeza, que eso se hace con cirugía estereotáxica. Para la gente que no está viendo, la cirugía estereotáxica es una cirugía que combina mediante un marco que se le pone metálico al paciente, nos da las coordenadas exactamente dónde se encuentra el núcleo que nosotros vamos a atacar. Entonces, la cirugía puede ser ablativa, destruir el núcleo que es responsable de la enfermedad. Pero la mejor cirugía, por así decirlo, es la que nosotros, el doctor Núñez le dirá ahora, hicimos hace un par de semanas, que es la introducción de electrodos dentro del cerebro, se llama estimulación cerebral profunda. Entonces funciona como un marcapaso, igual que en el corazón. Pero con un dispositivo exterior. Es un dispositivo que va debajo de la piel. Inmediatamente el paciente se levanta en la mañana y comienza a temblar, se da un toque. Al darse el toque, los síntomas desaparecen. Tiene una ventaja extraordinaria, y es que ese dispositivo hace que el paciente esencialmente no requiera medicamentos o muy pocos medicamentos. Con la ablación no, con la ablación todavía el paciente necesita medicamentos. ¿Cuál es el inconveniente? Si es, sobre todo para países como el nuestro, que el dispositivo es costoso, pero por otro lado, en la balanza de los medicamentos, de la inhabilitación, no, y no puede ser solamente una eso, ganancia. sino que devolvemos a un ser humano a su vida casi normal. Okay. Esta Doctor cirugía... Núñez, perdón, ¿y ustedes tienen todos esos equipos que señaló el doctor Puello en Secanot? Bueno, nosotros tenemos el equipo humano, que es un equipo de neurocirujanos, neurólogos, electrofisiólogos, neurofisiólogos, que trabajan con este equipo. Entonces, lo que no tenemos son los dispositivos. Estos pacientes fueron realizados los procedimientos quirúrgicos gracias al aporte que hizo el Banco Central, Aduana y el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que aportaron los recursos para que estos dos pacientes pudieran realizarse lo que era la colocación del DBS, como decía el doctor Puello, el dispositivo, que son bastante costosos. Porque ¿Desde cuánto estamos hablando? Estamos hablando que solamente el dispositivo, hay dos tipos de dispositivos, uno que cuesta $25,000, que hay que hacer un recambio cada cierto tiempo de la batería, y uno que cuesta $35,000, solamente el dispositivo, sin lo que tiene que ver con lo que son los electrodos y otros elementos que se utilizan. Y la cirugía. La cirugía. Y como le decía, gracias al Banco Central y la Junta Monetaria, entonces nosotros pudimos adquirir, y Aduana y el Ministerio Administrativo de la Presidencia pudimos adquirir 2 dispositivos de esos que cuestan $35,000, o sea que es un dispositivo que va a ser prácticamente para toda la vida de esos pacientes. No hay que cambiar la batería. No, eso no hay que cambiar. Entonces, estos pacientes, este programa es un programa que nosotros tenemos 8 años realizándolo. Y los dispositivos anteriores que se habían colocado, se habían colocado también por una colaboración que había hecho el Banco Central. O sea, todos los pacientes que se han hecho allá, el Banco Central ha tenido un papel estelar en lo que es la solución de esos pacientes. Ahora, yo quería saber, ¿estas cirugías para el Parkinson se hace de manera ya rutinaria o son cirugías que todavía en la medicina son consideradas experimentales? No, es una medicina, un procedimiento quirúrgico convencional. O sea, está demostrado que funciona. Nosotros tenemos las personas que lo hacen, todos ellos. Hay uno de los médicos, se marchó de Secanot, pero tenemos ahora 2 especialistas, una joven apellido Cruz Vicioso que vino de México y una joven, la doctora Ámbar Pérez, que vino de Bélgica, debidamente entrenadas. Sí, son 2 mujeres. Son neurocirujanas. Bueno, una es neurólogo, la otra es neurocirujana, pero también tenemos un equipo de neurólogos que lo dirige el doctor Luis Toussaint, y ellos preparan el paciente, porque además
hay un protocolo para uno definir quién va a ser operado y quién no. Si tú tienes un parkinsoniano que tiene más de 90 años, que tiene ya trastornos cognitivos serios, tiene una atrofia cerebral importante, obviamente que no lo vamos a hacer. Exacto. Pero si usted tiene un paciente como estos que operamos, ¿De qué edad, doctor? uno apenas tenía 50 y tantos edad? años y el otro... Sí, ¿Perdón? 53 53 años. Entonces es una persona que le quedan todavía 25 años de vida si no le ocurre nada. Entonces no va a pasarse su vida entera en una silla de ruedas, moviéndose el día entero, temblando el día entero. Y ya con pulsar una sola vez ya Así se mantiene es, el día así entero. es. Ya. No solamente eso, Ramón, hay lo que se llama el fenómeno del impacto. Cuando estamos en el quirófano, el paciente está despierto, en el quirófano, se hace con el paciente despierto, porque el cerebro no duele. El cerebro tú lo tocas, no, el cerebro no duele. No hay ¿Cómo va a anestesia. ser? ¿El cerebro no duele? ¿Qué? No, claro que no. Hoy no duele la cabeza. La cabeza, pero el cerebro no. Lo que duele son los nervios que De están afuera. periféricos. Cuando tú tienes dolor de cabeza son los nervios periféricos y la dura Claro, madre. es una punción pequeña, ¿no? Sí, que se son hace. dos agujeritos pequeñitos, muy pequeñitos, que se hacen con el paciente despierto, totalmente despierto. El paciente está consciente de todo lo que se le está haciendo. Y nuestros anestesiólogos lo que hacen es adormilarlo un poco porque se No cansan. esté ansioso, ¿no? Ansioso y se cansan un poco. Porque dura muchas horas la operación. Sí, es un procedimiento que en términos normales debe durar entre 4 a 6 horas, 7 horas más o menos, total, con el paciente despierto. Entonces, lo que decía era que cuando nosotros entramos el electrodo y llegamos al núcleo donde nosotros vamos a poner el electrodo, el temblor desaparece y la rigidez. Pero Y perdón, doctor, un paréntesis. Porque usted habla de temblor, pero también en pacientes con rigidez También, se usa. también, claro. Y entonces el toquecito en esos pacientes que no es que están temblando, ¿en qué momento entonces lo No, usan? una vez el paciente se estimula, la rigidez desaparece inmediatamente. Bingo. Y Ya. el temblor también. No solamente eso. Una vez ellos se estimulan y están sentados, se paran como una persona normal y ustedes lo ven Wow. caminando como una persona normal. Nosotros tenemos fotos y ya películas tomadas. Entonces, lo que estoy tratando de decir es cuál es la reacción del paciente cuando el paciente se nota que después de 10 años de estar en una silla, sin poder hacer, no pueden ni comer, toman una taza de café y es haciendo esto, se la derraman encima. Hay que ver cuál es la reacción de ella, lloran. Lógico. Inmediatamente. Y empiezan a del llorar. sector privado, personas que tienen recursos, no han sido operadas en Secanot. Porque hay personas que tienen recursos. Bueno, Secanot es un hospital estatal, gracias a Dios que es un hospital estatal, y un hospital que está dedicado específicamente a la gente de escasos recursos. Nosotros tenemos una sobredemanda, lo sabe el doctor Núñez. Eso no quiere decir que una persona que tenga recursos económicos y que quiere irse a operar allá... Tendría paga. Sí, y lo vamos a recibir con O paga el seguro. con todo el gusto, ¿no? Y porque nosotros no podemos, bueno, esa es nuestra misión. No, nosotros, el doctor Núñez lo puede decir aquí de manera muy taxativa. Nosotros no rechazamos a nadie, ni por razones sociales, económicas, políticas, por ninguna razón. Pero también hay que decir que desgraciadamente esta es una enfermedad que afecta muchísimo más, bueno, afecta más a los hombres que a las mujeres, ¿Es verdad? en primer lugar. mujeres Más o siempre menos son es privilegiadas. 3 a 2, más o menos. No siempre. Y en segundo lugar, que la población altamente vulnerable también está más afectada. También es así en otros países. ¿Pero por qué, doctor? ¿Hay No alguna se explicación? sabe, es probable que tenga algo que ver con la nutrición, porque la dopamina es un elemento que tenemos en el cerebro, es clave para el cerebro, ese es uno de los elementos que no puede faltar en el cerebro humano. Y qué curioso que afecta más a personas que están más bajo en la escala social. Vamos a hacer una breve pausa con el permiso de los doctores Federico Núñez y José Joaquín, porque hay muchos temas que tratar, porque también en Secanot se hacen muchísimas otras cosas. Así es, Y está un hospital bien equipado. así es. Volvemos en unos minutos. Los invitamos a continuar.
Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos prestigian con su presencia los doctores José Joaquín Puello, distinguido maestro de la medicina dominicana y neurocirujano, y el doctor Federico Núñez, quien es el director del prestigioso, el Gran Centro Secanot también. Además de la cirugía en el país del Parkinson, y nos mostraban unas fotos que más adelante podamos quizá compartirla con el público, de lo que significa para muchas personas el someterse a una cirugía con signos como lo que presentaban, nos mostraban, y que se produce un gran cambio en sus vidas y en la de la gente que la acompaña. Claro. ¿Cuáles otros programas está desarrollando Secanot actualmente, doctor? Bueno, nosotros tenemos programas en el área de cirugía cardíaca, de cardiología, mejor dicho, donde nosotros desarrollamos todos los procedimientos que se pueden hacer en cualquier hospital del primer mundo. Del primer mundo. Del primer mundo, así es. De hecho, nosotros tenemos allá un programa de hemodinamia, donde se realizan los procedimientos de cateterismo cardíaco, estudios electrofisiológicos, ablación del corazón para las arritmias cardíacas, y además hemos incursionado y estamos en un proceso de relanzamiento de lo que es el programa de trasplante cardíaco, que nosotros ya habíamos iniciado hace unos 5 años, estamos en un proceso de relanzamiento de eso. Porque y se llegaron a hacer varios casos de trasplante. Hicimos casos de trasplante y estamos en un proceso de relanzamiento. Allá, por ejemplo, nosotros somos una de las 2 instituciones del país donde se hacen ultrasonido coronario, donde usted a través del cateterismo cardíaco puede, a través de un equipo que se llama AIBU, usted colocar una sonda y ver la característica del coágulo que está en la arteria coronaria, de cuál es la composición de ella. Esas fotos que ustedes Pero eso es ven, diagnóstico solamente. diagnóstico y tratamiento. Y tratamiento. Y tratamiento. Ya. Entonces podemos hacer cambio de válvula a través de cateterismo cardíaco, y además de eso también reparaciones de válvula, colocaciones de amplacer también intracoronario. Eso es un programa que nosotros lo tenemos allá. Entonces, cirugía cardíaca, que todas las semanas nosotros operamos 3 y 4 pacientes semanalmente. Estamos en proyecto, tenemos proyectado ampliar lo que es la cartera de la cantidad de cirugías cardíacas a realizar. En el área de neurocirugía, nosotros tenemos, como decía el doctor Puello, no solamente lo que es la neurocirugía funcional, sino que ya existen subespecialistas en cada área. Nosotros, todos los lunes se discuten todos los pacientes que van a los procedimientos quirúrgicos desde ese lunes, que una vez que se discutan, hasta el lunes siguiente. Entonces tenemos equipos de columna que solamente trabajan con columna, especialistas en columna. Tenemos equipos, como decía, de electrofisiología, que solamente de neurocirugía funcional, que solamente trabajan con Parkinson, epilepsia, distonía, movimientos anormales. Tenemos un equipo que solamente trabaja con tumores, otro equipo que trabaja solamente con aneurisma por vía a través de craneotomía, y otro que trabaja con aneurisma por vía endovascular. La pediátrica. Y tenemos también neurocirugía pediátrica. Entonces, en el área de oftalmología, nosotros tenemos todos los procedimientos oftalmológicos que se hacen en cualquier hospital oftalmológico del mundo. Todos. Trasplante de córnea, por ejemplo. Sí, sí. De hecho, nosotros somos el hospital que más trasplantes de córnea hace en el país. Nosotros hacemos más trasplantes de córnea que todos los hospitales e instituciones privadas del país. Tenemos un programa, por ejemplo, de retinopatía de la prematuridad, donde nosotros en este tiempo, en los últimos 5 años, hemos logrado evitar que más de 1.200 niños estén ciegos hoy, porque son niñitos prematuros. Ustedes saben cómo está la prematuridad en nuestro país, que a la 3ª y 4ª semana acuden a nuestro hospital, y esos pacientes que tienen trastornos retinianos, nosotros con un programa totalmente gratuito, a través de láser y a través de unas inyecciones especiales para esto, entonces logramos recuperarle la visión a esos pacientitos. También tenemos un departamento de glaucoma, tenemos un departamento de oculoplastia, que podemos enseñarle incluso algunas imágenes
de algunos pacientes que han sido realizados donde de trastornos o lesiones que se han producido a nivel de la cara, que envuelve tanto el ojo como lo que tiene que ver con la órbita. Y además tenemos también lo que se llama, dentro del área de neurocirugía, que se me quedaba, lo que era la cirugía endoscópica, que es los tumores de la base del cráneo, que sería bueno que el doctor Puello desarrollara esta información. ¿Cómo extraemos tumores de la base del cráneo a través de un endoscopio por la nariz? Wow, ¿cómo es eso, doctor? Sí, bueno, la endoscopía en la cirugía, en los procedimientos quirúrgicos... Perdón, yo pensé que eso solamente era para el estómago. Llegó para quedarse. Eso quiere decir que a través de un tubito o de una cámara que va dentro de un tubo, nosotros podemos entrar dentro del tórax, del abdomen o del cerebro. Podemos entrar por arriba, podemos entrar por la nariz. Lo que quiere decir que eso evita que tengamos que abrir el cráneo para operar. Y ese procedimiento ya llegó para quedarse. Entonces nosotros tenemos una unidad que la dirige el doctor Giancarlo Hernández y el doctor Tony Jorge Mesina, y hacemos más de la mitad de los pacientes con tumores en la base del cráneo lo hacemos a través de la nariz, no tenemos que abrir la cabeza. Y ya nosotros en República Dominicana somos los líderes de esa cirugía. Se hace en otros sitios. Lo que ocurre con Secanot es que por las razones que hablamos al principio del programa, de que es un hospital del Estado, por vía de consecuencia, la gran cantidad de gente que va es la gente que no tiene recursos para hacerse la cirugía. Y esos son los que más se enferman también y tienen este tipo de patología. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que sea un hospital estatal, y así debe permanecer, ha venido a ser un poco así como una misa de salud para procedimientos que son no solamente costosos, sino que hasta hace unos años la gente tiene que irse fuera del país a hacérselo. Entonces, ese ha sido el desarrollo que hemos tenido, y ahora en breves meses, supongo yo, semanas, el presidente Medina va a inaugurar parte de la ciudad sanitaria. Eso es lo que estamos esperando. Y ahí entonces ya nosotros vamos a dar un salto cualitativo en cosas que son necesarias. Y lo anuncio aquí con muchísimo orgullo. Nosotros vamos a tener el Centro Nacional de Accidentes Cerebrovasculares con un helipuerto. Lo que quiere decir que en el país, que hay 28,000 casos al año de accidentes cerebrovasculares, de los cuales mueren el 60%, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener esos pacientes, si llegan a tiempo al hospital, en ese periodo de tiempo que el paciente comienza a tener un poco de debilidad en un brazo, a perder el habla. Sí, esa era mi pregunta. ¿Cuándo es llegar a tiempo? ¿De qué estamos hablando? hablando? Anteriormente se decía que la ventana que teníamos para tratar ese paciente eran 4 horas. Ahora sabemos que puede ser de 6 hasta 14, 16 horas. Quiere decir que un paciente en Dajabón llega antes de las 16 horas donde nosotros, por tierra, por helicóptero ni hablar, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese centro debe convertirse también en una misa de salud para los dominicanos, porque estadísticamente lo que se sabe es lo siguiente, que un paciente que tiene una trombosis, o sea, un cierre de una arteria importante del cerebro, si llega en ese espacio de tiempo a manos nuestras, la mitad de esos pacientes los devolvemos al otro día sano a su casa. Si no lo hacemos, ese paciente queda marcado, inhabilitado, incapacitado para el resto de su vida. Esos pacientes van por emergencia. Y en el caso que se habla de derrame cerebral. Sí, el derrame es una palabra que la gente usa, pero el derrame tiene 3 componentes. Uno, el más común, es lo que llama la trombosis, que es simplemente una arteria que se tapa por una acumulación de colesterol, de grasa, de plaquetas, etcétera, en una arteria y la cierra. Ese es el más común de todos. El segundo tema que la gente habla de derrame es cuando hay una hemorragia cerebral que ocurre por la ruptura de un aneurisma o la ruptura de una malformación vascular en el cerebro, pero ya eso requiere otro tipo de tratamiento que nosotros lo tenemos hace muchos años y lo hacemos todos los días hay casos de eso allá. Entonces esos pacientes van a una sala de embolización. Tenemos para poder embolizar
el aneurisma o la malformación vascular a través de una arteria aquí en el muslo, la arteria femoral. Llevamos un catéter al cerebro, eso lo hace el doctor Ramón de León Berra y el doctor Encarnación, y entonces embolizan con es un alambrito que le llamamos coil, que se parece mucho como al rabito de un cerdo. Entonces llenamos ese aneurisma y el aneurisma entonces se cierra. O por el contrario, si es una malformación, entonces hay un producto que cierra la malformación por dentro. Si no logramos hacer eso, entonces tenemos un equipo, que no es ese equipo, que dirige el doctor Rafael Ramírez, que es el equipo de cirugía vascular, que es lo único que ellos hacen. Una vez no se puede hacer la embolización, ese paciente va al equipo vascular, entonces abrimos la cabeza, el cráneo, entramos a donde está la malformación y la cerramos. Entonces el otro tema tiene mucho que ver con los médicos internistas y cardiólogos, que es lo que se llama el émbolo, un embolismo que generalmente viene o de las arterias carótidas. Eso es una plaquita de calcio que se desprende, o un coagulito del corazón, y entonces tapa una arteria. Pero ese también se puede tratar en ese centro, que los británicos, los anglosajones le llaman stroke center. Stroke en inglés es accidente cerebrovascular. Entonces yo creo que el gobierno, con esa inversión, le va a dar respuesta a un número muy alto de dominicanos que quedan incapacitados todos los días por los accidentes cerebrovasculares. Y volvemos a repetir otra vez, Jacqueline y Ramón, desgraciadamente, esa patología es más común en las personas que están muy bajo en la escala social. ¿Por qué? ¿Por qué? Son los que no se cuidan. Yo le voy a preguntar eso, doctor, porque usted ve los dos tipos de pacientes. En su consulta privada, gente de otra clase social. Sí. Pero en Secanot, por ejemplo, otra clase social. Sí, bueno, gente que no se cuida, ¿no? Que tiene la presión alta, tiene la glicemia descontrolada, tiene las grasas en la sangre descontroladas. Está mal. Pero aquí, pero esto no traspola otra cosa. Ajá. Si nosotros tuviésemos funcionando, y gracias a Dios que ya el gobierno ha tomado esa decisión, de tener las clínicas de atención primaria, que es un mal nombre, debería ser clínicas de familiares, ese debe ser el nombre correcto, pero bueno. Si nosotros tuviésemos toda la atención primaria alrededor de nuestros grandes hospitales, entonces el médico familiar es el que se encargaría de cuidar a esos pacientes para que se alimenten bien. Eso es preventivo. Sí, se le baje la presión, rebajen de peso, etcétera. Y eso disminuiría mucho la incidencia de los accidentes cerebrovasculares. Una diferencia entre trombosis, isquemia y embolia. ¿Los tres tienen que ver con lo mismo? Sí, los tres están conectados. La embolia, ya dije, es algo que se desprende o del corazón o de una de las arterias. Es como si fuera un coagulito que se desprende. ¿Eso es un trombo también? Sí, es un trombo, pero le llamamos embolia porque se desprende de un órgano, ya sea una arteria o se desprende del corazón. ¿Y la trombosis? Entonces, la isquemia, isquemia es muerte. Quiere decir que cuando una arteria se cierra, entonces ese tejido se produce una isquemia de ese tejido, y es que le falta sangre y por lo tanto muere. Doctor, todo eso que estamos hablando cuesta mucho dinero. ¿Cómo usted sostiene ese hospital? ¿De qué se nutre? ¿Cómo no tiene un déficit? Ramón es un mago. Nosotros recibimos del Estado un presupuesto para el pago del personal médico y el personal paramédico. Entonces que deben de ser buenos salarios, imagino. Sí. Entonces nosotros nos encargamos de venderle servicio a la administradora de riesgo de salud, a las ARS y al SENASA subsidiado. Entonces con los dineros que se generan, entonces nosotros compramos el material, le damos mantenimiento a los equipos del hospital, compramos también los equipos que son necesarios. Y además también sacamos una pequeña parte para incentivar al personal, tanto médico como personal paramédico y administrativo. Ahí no hay huelga nunca. No, porque no hay huelga porque nosotros tenemos un modelo de contratación, que ese modelo de contratación
evita lo que es el ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque nosotros, Jacqueline, por ejemplo, dice, yo soy neurocirujano y yo aspiro a trabajar aquí en Secanó, yo soy neurocirujano funcional. Nosotros le decimos cuál es la disponibilidad de tiempo que tiene para Secanó. Nosotros tenemos un horario aquí de 5 días laborables más las emergencias en cualquier momento que está dentro del contrato. Si Jacqueline me dice, no, yo solamente puedo trabajar 2 días a la semana, entonces nosotros le pagamos en función de esos 2 días a la semana. No como lo que es tradicional, que te pagan un salario por los 5 días y tú vas el día que quieres o la hora que quieres. Entonces tiene un horario establecido y entonces tiene que cumplir con ese horario. Entonces eso evita el ausentismo laboral. Pero además de eso también, ese médico nosotros le estimulamos de forma tal que si él produce con la venta de servicio a una ARS, nosotros le damos una proporción de los recursos generados por los incentivos, por los honorarios médicos que se... Buen modelo. Y el tema del horario de trabajo, Ramón, es de 8 a 12 de la noche. Barco que esté en muelle o avión que esté en una pista de aterrizaje sin volar no produce nada. Entonces los hospitales igual. De hecho, las cirugías electivas hoy terminaron a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Las de ayer. De ayer. Claro. Terminaron hoy a las 10. Nosotros solo nos resta agradecer al doctor Federico Núñez, al doctor José Joaquín Puello, que hayan sacado de su tiempo tan importante para compartir, porque realmente uno se impresiona de que tengamos hospitales públicos con la calidad de Secanó y gente como ustedes dedicados y entregados. Y profesionales de la talla del doctor José Joaquín Puello y una administración como la del doctor Federico Núñez, que es un mago. Es un buen guantú. Un buen guantú. Muchísimas gracias. Pero no podemos irnos, Ramón, yo creo que es de justicia decir las cosas, porque aquí como todo, aquí interviene la política, todo aquí es política y uno cree que uno está halagando innecesariamente a un político o a un presidente. Pero yo creo que nosotros debemos ser justos y debemos darle las gracias al actual gobierno por lo que está haciendo en el Hospital Aybar. Señores, cuando ese hospital termine va a ser un orgullo muy grande para la sociedad dominicana, no solamente para los pacientes, para la sociedad médica. Eso va a ser un gran orgullo de ver un hospital de altísimo nivel cuando terminemos esa ciudad sanitaria. Muy bien. De nuevo, muchísimas gracias por permitirnos cerrar con broche caballeros. de oro esta semana. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.